¿Ya? parece, pero antes de que nos presentemos, Ok, ok. ¿ok? Pero antes de que nos presentemos, como no vamos a estar midiendo el tiempo, simplemente en el Ajá, momento en que uno le da el turno a la otra persona, simplemente tener el respeto de no interrumpirnos nomás. Eso sería todo como la única regla que pondría. ¿me parece bien? Está bien. Va, Sí. perfecto. Entonces, si quieres me presento yo o te presentas tú primero. ¿Cómo te Tú gustaría? primero, si quieres, eres Tú el eliges. anfitrión de este debate, así que adelante. Vale, dame un segundo que va a sonar chistoso, pero se me ancló una chancla a la mesa donde estoy. No es una chancla que tenga puesta, pero me está estorbando. Ay, mi novia me está ayudando. No, no me está ayudando nada. Ahora sí. Ah, oh, me doblé un músculo. Ay, no. Ya, partimos con chascarros, pero un poco que me doblé un poquito el deltoide. Con Ya, muchos me problemas presento. para estar vivo. Me llamo Sebastián Rojas. Ajá. Sí, demasiado. Recién hacía el chiste, pero no te ofenda. De que por este debate Diosito me está castigando y me quitó el internet. Ah, no. Dijo, bueno, los datos, ¿verdad? Claro. Vale, entonces, mi nombre es Sebastián Rojas, me conocen en internet como Wikiseba. Tengo el canal en YouTube más grande de divulgación en biología general en habla hispana. He tenido apariciones en CNN, he participado con innumerables universidades, divulgador científico hace más de 12 años, colaborador de la NASA, colaborador de ALMA, colaborador de varias instituciones académicas y actualmente TikToker. El día de hoy llegué a los 500.000 seguidores. No tengo, yo voy a ser 100% honesto contigo, yo no tengo una formación académica, llegué a último año de biología marina, pero tuve que dejar mi carrera por temas personales en la tesis, justo en último año, pero mi formación autodidacta no se basa en biología marina, sino que en biología general. Ok. Te cedo a ti la palabra para que te presentes. Ok, gracias, Sebastián. Bueno, mi nombre es César León, soy TikToker cristiano hace apenas un año. Soy de México, de Chiapas, México. Y bueno, a muchos como que confunden, ¿no? Me dicen, es que la iglesia católica, bueno, es que yo soy cristiano. Y como para ser más específico, cristiano bautista, ¿no? Y bueno, la verdad, Ok. gracias por esta invitación. Como les habíamos quedado, quiero como aclarar algo para tus seguidores y tanto para los míos también, que ya habíamos dicho, ¿no? De que íbamos a hacer dos contigo, yo y un amigo contigo. Claro. Pero pues les explico que pues sucedió algo que no estaba bajo nuestro control, ¿no? Y fue que me dio coronavirus y por ese mismo hecho Mm. no podía estar con mi amigo en el momento del debate, o sea, ahora, ¿no? Para igual no contagiarlo y evitar cualquiera de esas cosas. Y bueno, ni modo, dijimos aquí con Wiki, ¿no? Vamos a continuar con el show debe de continuar, ¿verdad? Y pues Claro. aquí estoy con él. Y bueno, les decía, mi amigo pues se llama Mario Molina y iba a acompañarme y él es pastor de jóvenes en mi iglesia y ingeniero bioquímico. Entonces, Wiki había dicho que era como su primer debate en TikTok. Y para mí era mi primer debate en la vida. Entonces, yo dije, bueno, para hacerlo mucho mejor o más interesante, pues que me acompañe él tanto para mí, para confianza y además por hacerlo más interesante también para su primer debate aquí en TikTok, ¿no? Pero lamentablemente no se pudo, pero bueno, el show debe continuar, ¿verdad? Sí, totalmente. Y espero que te recuperes pronto del COVID, lo digo de Gracias, corazón. Y gracias. pues empecemos el debate. Yo he sido honesto con César desde un comienzo. Yo le dije, yo no voy a ser blando porque no discrimino entre una persona y otra. O sea, yo trato a todos por igual y para mí eso es una forma de respeto. Entonces yo voy a ser duro con él, pero no voy a ser insultante en ningún momento. Eso es lo primero. Y lo Ok, segundo, que también fui honesto con él, también lo dije y lo he dicho varias veces públicamente, que las comillas de la palabra debate no es porque yo me esté burlando de él, sino que para mí, como divulgador de ciencia, no es un debate porque la evolución para mí es un hecho y para la comunidad científica en general. Entonces, justamente bajo esta premisa, me gustaría que empezaras a exponer tus ideas de por qué la evolución no es un hecho o por donde quieras empezar con el tema de la evolución y yo continúo respondiéndote. ok, está bien. Yo pensé que tú ibas a empezar, pero está bien, adelante.
Bueno, para empezar, lo que empezó todo, ¿no? Yo subí un video con respecto a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? En la cual, pues, nos da a ¿Sí? entender con respecto a la entropía que hay en el mundo, ¿no? Y de que todo en el mundo, Ok. lejos de ir mejorando o evolucionando como se propone aquí, va al contrario, en deterioro, ¿no? Entonces, cuando hay algo como, yo puse el ejemplo de una casa, de que la construyen y está como en su máximo esplendor, ¿no? Pero los años, pasan el tiempo y esta misma se va deteriorando, se va desintegrando, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los seres humanos, o sea, sí, crecemos y todo, pero llega un punto en el que pues ahí va la vejez, ¿no? Y lejos de ser superiores, de ser mejores, al contrario, hoy en día hay más enfermedades, hay o sea, la esperanza de vida, aunque sí por la medicina, pues nos ha ayudado, pero no se compara a años atrás, ¿no? Que la gente vivía mucho más años y hoy en día pues llegan muchas enfermedades, muchas cosas que la diabetes, el cáncer y otras cosas que han mermado esa, eh, ¿cómo decirlo? Esperanza de vida, esos años promedios, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría mencionar sería eso, la segunda ley de la termodinámica, que todo en el planeta no va en mejoría, sino en deterioro. Y esto, si recurriendo a la Biblia, viene con respecto al pecado. Dios creó todo perfecto en un perfecto orden, en el jardín del Edén. Pero a raíz del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, ese pecado pasó a todos los hombres y por lo tanto ese deterioro, tanto moral como espiritual, como físico y también al mismo planeta, a la Tierra. Y bueno, eso sería de mi parte. Te escucho. Vale, voy por partes. Todavía no me voy a centrar en esta parte, bueno, o sea, dentro de mis argumentos voy a hablar ahora también de la termodinámica, pero voy a centrar primero en dos cosas. Aseguras que la gente antes vivía más años, eso es una falacia de muñeco de paja o espantapájaros. Está dándome un argumento simple porque no te estás basando en un hecho científico. La evidencia nos dice que incluso con tu creencia de que la Tierra tiene solamente 6.000 años, hace muy poco en Inglaterra, la gente no tenía una esperanza de vida más allá de los 30 años. Había personas que con suerte llegaban hasta los 40 años. La medicina y la genética moderna han permitido que exista más esperanza de vida. Estás cometiendo el error donde piensas que tu universo es la representación de la población total. Entonces a tu alrededor ves que hay enfermedades y te da la sensación de que la gente vive menos. Pero la estadística nos dice algo diferente. Cuando yo era niño, la esperanza de vida de un hombre era hasta los 70 años. Ahora que yo ya soy adulto, la esperanza de vida de un hombre es hasta los 80. Lo mismo pasó con la mujer. La esperanza de vida cuando yo era niño era 80 y ahora actualmente la esperanza de vida es 90 años. Como esto es un debate y no puedo mostrar un paper directamente acá, los invito a todos a que puedan buscar censos en su país y se van a dar cuenta de esto y busquen censos antiguos y van a ver cómo la esperanza de vida va aumentando con los años. Lo de Adán y Eva no te lo puedo tomar como algo en serio porque es algo que no es comprobable científicamente. No existe Adán y Eva. Existe Adán cromosómico y Eva mitocondrial como concepto científico. Pero no existe un Adán y Eva comprobable por la ciencia. Yo no soy partidario, ni nadie de la comunidad científica es partidario de que la Tierra tenga solamente 6.000 años. Que dato curioso, eres cristiano y ese cálculo de los 6.000 años lo hizo alguien de la iglesia jesuita en la época medieval. Por si acaso, era católico ese cálculo. Ahora sí, vamos con la parte de la termodinámica. Me tomé unos apuntes acá previo al debate, porque obviamente me preparé para este debate. Primero, las casas no metabolizan, las casas no hacen homeostasis y las casas no generan irritabilidad. Las casas no son seres vivos, así que no puedes hacer ese ejemplo. Es una falacia de falsa dicotomía. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que estás comparando dos puntos que no son comparables entre sí. Es como que me dijeras, las personas no pueden correr a 100 kilómetros por hora porque yo no tengo un barco. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso es lo primero. Segundo, para que funcione la ley de la termodinámica tiene que estar en un sistema aislado. No funciona en un sistema abierto como es el de nosotros. ¿Por qué? Porque nos llega influencia del sol, nos llegan influencias ambientales de otros sectores del planeta. O sea, la energía en el planeta a través de los ciclos biogeoquímicos
en este momento está afectando el sistema y no permite que se genere la segunda ley de la termodinámica, por lo menos no de la manera que lo estás planteando. Y sí existe una ley de la termodinámica, por eso son leyes, porque el simple hecho de que nosotros seamos seres organizados, pues tú lo sabes, para poder generar una acción dentro de termodinámica, necesitas dar algo a cambio. ¿Qué es lo que estás dando a cambio cuando, por ejemplo, igualas dos temperaturas? Pues le tienes que dar calor externo a una de las dos cosas o enfriar el otro producto para igualar las dos temperaturas. Lo mismo con un sistema organizado como es un ser vivo. Para poder tener un sistema organizado necesitas desorganizar el entorno. La vida también tiende al caos y está en un caos constante. Las galaxias son evidencia de algo no vivo, si es que quieres compararlo con casas, de sistemas completamente organizados a través de la gravedad y siguen cumpliendo las leyes de entropía, porque Erwin Schrödinger demostró que existía la negantropía, entropía negativa. Así que una cosa no altera la otra. Segundo, todos los sistemas en caos entran en puntos de equilibrio. Caos no significa que hay un desorden al azar, me disculpa la palabra, que existe un desorden a lo güey así en el universo, sino que existe un desorden que es equilibrado. Cuando tú tiras un dado y lo tiras muchas veces, te vas a dar cuenta que con el tiempo los resultados van a tender al equilibrio. Lo mismo, tienes dos sistemas termodinámicos aislados en el mismo punto, van a igualar sus temperaturas. Entonces, en un momento, la vida va a igualar su sistema termodinámico, porque tú lo acabas de decir, te contradice dentro de tu propio argumento. La vida tiende a la muerte. Y aunque sea la nutrícula, que es la medusa inmortal, va a venir una tortuga y te va a comer. La muerte es prácticamente una ley para la vida como la conocemos hoy en día. Y si tú me dices, pero si evolucionamos y evolucionamos y evolucionamos, entonces la muerte no sería una constante. Pues el Sol se va a comer a nuestro planeta. Y así sucesivamente. El universo va a tender a un colapso termodinámico donde en un punto va a haber una era fotónica en el universo y va a ser todo un completo caos a partir de puros fotones. ¿Podría pasar lo opuesto? Por supuesto que sí, nadie ha dicho lo opuesto. El universo se podría ordenar, pero las probabilidades son infinitamente bajas. No la estoy negando. Entonces, que la vida genere caos es un hecho, por ende no rompe las leyes de la termodinámica. Te cedo el paso. Ok, gracias. Sí, efectivamente, yo para mí, en mi perspectiva, con la ley de la termodinámica tenemos suficiente para desacreditar la evolución. Y entiendo lo que me comentas con respecto a que es un sistema cerrado, pero uno, la ley es una ley y aplica aquí y en China, por así decirlo. Y segundo, ese sistema cerrado que se plantea, pues realmente no existe. ¿Por qué? Porque estamos, como tú dices, con contacto con el sol, con el viento, con la tierra y todo eso. Y entonces la evolución, según, pues fue dado en ese mismo ambiente. Entonces, realmente no, la termodinámica siempre estuvo activa y siempre ha estado. Luego, lo que menciona sobre la casa, o sea, sí, no es un ser vivo, pero dos cosas. Una, no deja de deteriorarse, igual los seres vivos, o un material también, o sea, material o ser vivo, igual, está en un proceso de deterioro o de entropía, que es de desorden. Y lo que propone la evolución es contrario, es decir, propone que del desorden se haga orden y de eso se vuelva más y más y mejor y más complejo y cada vez mejor, y eso es evolución, ¿no? Pero aparte volvemos al inicio, yo no sé qué opines tú con respecto al inicio de todo, pero ¿cómo podríamos sacar de la no vida, de cosas materiales, vida, ¿no? Y de esa vida cada vez algo más complejo y más complejo y más complejo. O sea, ahí ya hay algo que es totalmente ilógico y totalmente irracional. Y yo creo que con la simple segunda ley de la termodinámica tenemos suficiente. Pero bueno, para tener más e incluso más evidencias de esto, vamos con los fósiles. Yo no sé, ahí tú me habías mencionado algunas cosillas que piensas distinto con respecto a los fósiles, pero ¿qué propongo con los fósiles? Que en las partes ahí en la Tierra debería de haber como evidencias de esa evolución que ustedes proclaman. Es decir, debería de haber, desde lo más profundo, debería, según ustedes, haber seres menos complejos y conforme van subiendo las capas,
seres más complejos. Pero en los fósiles lo que encontramos es desde el principio, desde las capas más profundas, encontramos seres complejos, altamente complejos, tanto complejos como muy pequeños o no tan grandes, por así decirlo, desde un principio y en todas las etapas, en todas las capas, ¿no? Y también, si fuera cierto esto de la transición, de la evolución, de que una especie va cambiándose hacia ser otra, pues debería haber en los mismos fósiles esas especies transicionales y realmente no hemos encontrado ninguna de ellas, ¿no? Ninguna de ellas, porque siempre han sido seres complejos desde el principio creados por Dios. Te cedo la palabra. Vale, retomo algunos de los puntos de la termodinámica. Me dices que la ley aplica en todos lados. Una ley realmente se le llama así a una conjetura matemática para explicar un conjunto de teorías. ¿Qué quiero decir con eso? Que Newton descubrió la ley de la gravedad. En la actualidad, y los que estudian física lo saben, no existe la ley de la gravedad porque así funciona la ciencia, la puede refutar. Porque demostraron que la gravedad realmente es una deformación del espacio-tiempo a partir de la gravedad terrestre. Así que una ley no es algo absoluto y en la ciencia no existen cosas absolutas. Así que una ley se aplique en todos lados no lo hace como tal. Ok, la ley de la termodinámica hemos demostrado que aplica como tal, pero ya en mi argumento anterior te acabo de decir de que sí cumplimos la ley de la termodinámica. Para poder generar equilibrio termodinámico necesitas ceder algún tipo de fuerza o algún tipo de energía. En nuestro caso, al volvernos complejos o al ser seres organizados, tenemos que ceder caos en el ambiente. ¿O acaso este debate no es una forma de caos en el ambiente? Yo estoy hablando, mi saliva está alterando todo el ecosistema de bacterias que están en el aire en este momento y las bacterias están así como, ¡ay, qué pedo! Hay un humano gigante hablando y nos está moviendo caóticamente. O sea, para poder hacer acciones necesariamente generamos caos tanto para otros seres vivos como para la naturaleza. Eso es lo primero. Lo segundo, no existe un sistema aislado realmente. Pues la respuesta es que sí, si te estudias la tercera ley de la termodinámica, nada se acerca al cero absoluto realmente y existen espacios de vacío en el universo, así que puedes aislar sistemas. Por otro lado, existen los aislantes como tal. Hemos descubierto materiales que permiten aislar sistemas dentro de otros sistemas. Así que realmente un sistema aislado sí puede existir. Y la evolución sí se dio del caos, justamente. Se dio a través de la segunda ley de la termodinámica para generar una negantropía. Una casa es un material también. A mí no me ofende, yo soy partidario de una postura filosófica dentro de la biología, que la vida ni siquiera existe. No es como que el universo esté vivo, no es como que el universo esté muerto. Spoiler, vean mi documental en wikiseba.tv. El día viernes sale el capítulo justamente de esto. Para los que quieren verlo, hay códigos gratuitos por ahí dando vuelta todavía. Y referente a ese mismo tema, si tú estás comparando una casa con un ser vivo, rompe un poquito las leyes de tus propias creencias. Perdón que hable de tus creencias, pero yo me he leído todos los libros religiosos que he podido, desde la Biblia, el Corán, el libro de la reencarnación de los ¿cómo se llama esto? Los hinduistas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso me leí la Torá. Entonces el punto es el siguiente. Dentro de las creencias cristianas, el ser humano tiene algo diferente al resto de los animales y por ende tiene algo diferente al resto de los materiales. Que tú me digas que una casa no es lo mismo que un ser vivo, pero una casa también es un material, me parece que estás igualando las cosas. A mí no me molesta porque yo soy partidario de que la vida no existe, que somos simplemente materia más compleja. Referente a que las casas no se vuelven más complejas con el tiempo, vuelvo a repetir lo mismo. Yo no me vuelvo más complejo con el tiempo. Tú no te has vuelto más complejo con el tiempo. Ningún individuo se vuelve más complejo que el tiempo. Para eso yo tengo que reproducirme, generar una mutación en esa reproducción para que se hereden esos genes mutados y recién empieza a cambiar en el tiempo. Las casas no se reproducen. ¿Me entiendes? Entonces, y si quieres verlo de un punto de vista de algo no vivo, sí, hay científicos en este momento trabajando con software increíblemente complejos que podrían romper estas leyes de biología creando seres artificiales que evolucionan. ¿Ya? Entonces eso es lo otro. ¿Cómo sacar la vida de la no vida? Vuelvo a lo mismo, eso es falacia del muñeco de paja o del espantapájaro. La biogénesis, la exogénesis y la panspermia no son teorías de la evolución, pero son teorías diferentes. Entonces, no me saques ni tampoco me hagas el ignoratio elenchi, que es la falacia de cambiarme el tema. Ya mantengamos en el tema que es la evolución. No vamos a hablar de biogénesis, ni de exogénesis, ni de panspermia, que ahí ese es otro tema científico que no ha sido comprobado a diferencia de la evolución, simplemente se manejan hipótesis. Con respecto a los fósiles, ahora sí llegando al punto de los fósiles, no tienen evidencia de la evolución. Eso es argumentum ad ignorantium.
que tú no tengas evidencia de algo no lo hace necesariamente falso. Lo mismo al revés, que tú tengas la evidencia de algo no hace que forzosamente eso se tenga que comprobar de la manera que tú lo estás planteando. Entonces, primero, para entender por qué no hay evidencia a través de fósiles o por qué no existen seres transicionales, hay que entender dos cosas. La primera, que la evolución no son Pokémones de Charizard, de Charmander pasando por Charmeleon y volviendo a Charizard. ¿Ya? Entonces, la evolución no son eslabones, no existen eslabones perdidos. Eso lo inventó la Iglesia Católica, una iglesia contraria a la tuya, para desprestigiar los conocimientos de Darwin, que yo también los desprestigio porque la ciencia ya avanzó mucho desde la época de Darwin. Entonces, dentro de esas evidencias se planteaba de que si veníamos del mono, que también es una idea errada, entonces demuéstrenme dónde está el eslabón perdido. Eso nunca ha sido un concepto científico, ni el eslabón perdido, ni que venimos del mono, la ciencia nunca ha dicho esas cosas, por ende no existen los fósiles transicionales, porque la evolución no es una cosa que se convierte en otra, es una escala de grises ramificada, gigantesca. Segundo motivo, ¿por qué tú no encuentras un humano mitamono? Que sí hemos encontrado montones, entre paréntesis. El motivo de eso, de por qué no encontramos ese tipo de fósiles, es porque para que algo se fosilice es extremadamente difícil. Primero tienen que ser partes duras. Y para que sean esas partes duras tienen que caer en ciertos tipos de sedimento. Creo que se me cortó la señal, no estoy bien. Ciertos tipos de sedimentos. ¿A qué punto quiero llegar con eso? Que es el 3% de la cantidad de todos los seres vivos que han existido en el pasado que hemos descubierto en fósiles. O sea, encontrar fósiles es extremadamente difícil. Por eso no hay pruebas, no porque la evolución sea falsa, sino porque es difícil que algo se fosilice. Te cedo la palabra. Ok. Es cierto, yo estoy de acuerdo en el sentido de que lo de los neandertales y el Homo sapiens y el eslabón perdido, pues es una falacia y es mentira. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hace años, pues eso era como lo que era la verdad y que era como las pruebas que se tenían, ¿no? Y con respecto a lo del 3% que dices de los fósiles, bueno, pero aún así, en toda esa cantidad, inmensa cantidad de fósiles que tenemos, debería de haber por lo menos algo ahí, tú me dices, es que no son como Pokémones que evolucionan, sí lo entiendo de así, pero por lo menos eh, eh, como un indicio, o sea, un fósil que va ahí cambiando, va evolucionando y no hay ninguno. Es decir, todos los fósiles que encontramos son complejos y son por especies y como deben de ser y como deben de estar. Es decir, no hay transicionales, ¿no? Y luego, eh, acá, por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando encontrado por el científico William Meister en Springs, Utah, Estados Unidos, en el año de 1986, se encontraba dando un paseo que nada tenía de científico con su familia, cuando por accidente golpeó una piedra que salió rodando hasta romperse. Cuando el hombre se acercó para ver lo que tenía en su interior, se asombró al encontrar que tenía una huella de un pie humano con calzado. Lo particular de la huella no era tanto que llevara una sandalia, sino que había pisado trilobites, una forma de vida supuestamente primitiva y extinta miles de millones de años según, antes de que los humanos siquiera habitaran la Tierra. Lo que esta huella demuestra es que pues estaban a la par, al mismo momento, en el mismo tiempo, dos especies que según el ser humano pues evolucionó hasta después de mucho tiempo después. Y esto demuestra en los fósiles que siempre estuvieron a la par y siempre estuvieron los mismos especies desde un principio. ¿Por qué? Porque Dios los creó así en un principio. Creó a todos los animales según su especie, según su género, desde un principio. Otro ejemplo. Un último problema de fósiles para la evolución son lo que se le llama fósiles vivientes. En 1977, el barco pesquero japonés Suiyo Maru encontró a 275 kilómetros de profundidad en Nueva Zelanda un cadáver muy particular. Se trataba de un plesiosaurio que tenía apenas unos días de haber sido atacado y muerto. La carne aún no entraba en el proceso de descomposición importante y habían grandes posibilidades de que se encontraran muchos otros ejemplares vivos. Este descubrimiento fue un cadáver, pero han habido cientos de personas que dicen haber visto al llamado monstruo del lago Ness cuando sale a la superficie otro plesiosaurio, es decir, un animal que según la evolución pues ya estaba extinto.
pero no digo que hoy en día hayan muchos, pero fueron en un mismo tiempo, en un mismo espacio donde todos existían, todas esas especies, ¿no? Y bueno, te cedo la palabra. Vale, vamos por la primera parte. Hace años era verdad y las pruebas que se tenían. Pues el tema de la mala interpretación de la evolución no es como que se tuviera una prueba errada, sino que es una publicación en la revista Science, la revista más prestigiosa de ciencia hasta el momento, donde pusieron un esquema de un monito que se iba volviendo grande, que todo el mundo lo conoce, hasta convertirse en una persona. Eso fue completamente mal interpretado, lo quitaron por suerte de la revista Science, pero quedó en el colectivo popular como que era un modelo de evolución que se enseñaba en ciencia, y eso nunca ha sido así. Lo de que debería haber al menos algo de fósil transicional, te voy mencionando algunos fósiles transicionales. Como te digo, eso no es un concepto científico, pero si quieres cosas, mitad cosas, te las puedo ir mencionando. Archaeopteryx, un animal que está en el intermedio de dinosaurios no terópodos y dinosaurios terópodos, que son las aves. Ese es el primero. Toda la cadena de humanos, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Hilderbergensis, Homo ergaster, Homo neandertal, etcétera, etcétera. Si tú me vas a decir después del siguiente argumento, todavía no te doy el pase, pero si me vas a decir que no existen realmente los neandertal y esas cosas, yo puedo ir a un laboratorio, no en este momento porque está de noche y estoy lejos de cualquier laboratorio, sacarme una muestra de sangre y yo tengo un 3% de ADN neandertal. Podemos rastrear fósiles y evolución a través de la genética ya hace por lo menos 15 años atrás. Entonces, realmente la evolución se comprueba ya actualmente a través de genética, no necesitamos encontrar un fósil. Pero si quieres seguir con ejemplos de transiciones, te puedo mencionar animales que están vivos, que van transicionando, y su modelo de transición, por eso no existe la palabra transición en ciencia, porque es incoherente, su modelo de transición, muy entre comillas, le sirvió para evolucionar. ¿Por qué la transición no existe? Porque nosotros podíamos hacer la transición de otra cosa y no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, voy partiendo. Bacterias, las bacterias se unieron por simbiogénesis con una arquea, lo que hizo la célula eucariota. La célula eucariota encontró un bacilo y adquirió la mitocondria. Esa misma célula eucariota encontró a una cianobacteria y agregó los cloroplastos. Por ahí tienes toda la línea de las plantas. Vamos a irnos para la línea del humano específicamente. ¿Qué pasa con esta eucariota? Aparecen unos seres que se llaman coanoflagelados, todavía están vivos. Se juntaron en grupos, también están vivos las formas de coanoflagelados que son colonias. ¿Qué pasa con los coanoflagelados que están en colonias? Forman los coanocitos de las esponjas de mar, que son increíblemente similares. ¿Qué pasa con la esponja de mar? Genera tejido verdadero, salen los nidarios. ¿Qué pasa con los nidarios? Pues los nidarios, una de las larvas de la medusa específicamente, que se llama plánula, es exactamente idéntica a un antepasado de la planaria. La planaria nos dio la izquierda y la derecha. ¿Qué pasa entonces con la planaria? Pues aparecen los distintos tipos de cordados. El primero son los urocordados, como el piura en el caso del Chile, y dentro de estos urocordados aparecen los cordados modernos. Me voy a saltar un poquito algunos pasos, como el anfioxo y cosas así. ¿Qué pasa entonces con los cordados modernos? Tenemos los mixinos, animales que no tienen una columna vertebral, pero sí tienen una notocorda con hendiduras para las futuras vértebras. ¿Qué pasa entonces con las lampreas? Misma forma que la anterior, pero con leves cambios. Ahora le aparecen branquias, tiene vértebras. Ahí tenemos las lampreas. ¿Qué pasa con lo siguiente? Misma forma que la anterior, más robusta, pero cambia su estructura ósea por un cartílago más duro. Los tiburones, las mantarrayas y todos los peces condrictios. ¿Qué pasa con eso? Pues se convierten en peces óseos. Y un pez óseo es la evolución siguiente de eso. ¿Qué pasa con los peces óseos? Pues hay peces que son radiados. ¿Qué pasa con los radiados? Empiezan a desarrollar rayas de 5 puntas. También existen hasta la actualidad. ¿Qué pasa con eso? Generan pulmones. Los peces pulmonados siguen vivos. ¿Qué pasa con los peces pulmonados? Son exactamente igual a las larvas de los anfibios. ¿Qué pasa con los anfibios? Son exactamente igual a las larvas de los reptiles. ¿Qué pasa con los reptiles? Son igual a las larvas de los sinápsidos. ¿Qué pasa con los sinápsidos? Son igual a las larvas de los mamíferos. ¿Qué pasa con los mamíferos? Son igual a las crías de los primeros monotremas. ¿Qué pasa con los no monotremas? Son igual a las primeras crías no desarrolladas de un marsupial. ¿Qué pasa con los marsupiales? Son exactamente iguales que las crías de animales como Didelfodón, o en este caso sería ¿cómo se llama la musaraña. ¿Qué pasa con la musaraña? Tiene exactamente la estructura para dar el origen a camellos, ballenas, murciélagos y el ser humano. Vamos por la línea humana, como había dicho. Los prosimios no parecen simios, pero sin embargo su siguiente etapa, que son los haplorrinos, se les nota un parentesco más similar a lo que es un mono, que son los monos del viejo mundo. Un haplorrino tiene la cola fracturada, lo que da indicio de que en algún momento va a perder la cola y todavía siguen existiendo. ¿Qué pasa entonces con los simios como tal?
que son los homínidos, los chimpancés, los orangutanes, y todos esos tienen cambios leves hasta llegar al ser humano. ¿Qué pasa con el ser humano? Pues acá estamos. ¿Qué pasa entonces con el ser humano en el futuro? Pues hay evolución con pérdida de muelas del juicio, hay evolución con pérdida de ¿cómo se llama esto? El apéndice, hay evolución artificial a través de la no procreación natural, sino por medio de cesárea, etcétera. Entonces, ¿por qué me alargué tanto? Simplemente para demostrarte que cosas transicionales tenemos por montones. Lo del científico que encuentra una huella de calzado que había pisado un trilobite, nuevamente muñeco de paja o espantapájaros, son contraargumentos simples en comparación a lo que estoy dando yo. No existe tal evidencia, eso se llama OPART, conozco ese caso de ese OPART y es una noticia sacada fuera de contexto. No hay evidencia de ese caso, es una fake news del Internet. Recuerda que yo me dedico a desmentir cosas del Internet y esa es una. Y casi todos los OPART que son cosas sacadas fuera de lugar. Lo del fósil viviente plesiosaurio, tienes que entender primero que plesiosaurio no es una especie de animal, es una familia que incluye muchos tipos de animales, incluido uno que se llama plesiosaurio también. Más allá de eso, no se ha encontrado ningún cadáver de un plesiosaurio. Nuevamente, lo mismo, eso fue sacado del internet. Entonces tú me dices, se comprobó porque había personas que lo vieron. Yo te puedo estar mintiendo, diciendo un montón de palabras complejas y podrías terminar creyéndome, pero eso no lo hace verdad, ¿o sí? Te cedo la palabra. Gracias. De hecho, ese es como el principal Lo dije problema rápido de... para poder darte el espacio. Sí, gracias. Esto es como el principal problema con respecto a la evolución. Ustedes dicen y aseguran que pues esos son las transicionales y yo aseguro una cosa y tú me dices, no, es que eso que tú me acabas de decir no es real, es mentira, fue comprobado de que no fue real y yo también te puedo decir, es que eso que tú me, el Archaeopteryx, ¿cómo era? Sí, podría decirme que fue Archisteris. real todo, y yo te puedo decir, no, es que eso era una especie como cualquier otra y ya hoy extintas, como hay muchas especies que ya hoy en día se extinguieron. ¿Por qué? Por El el celacanto ecosistema transicional hoy y en está día. vivo, perdón, te interrumpí. Así, pero, y muchos de esas, otros ejemplos que tú me pusiste, podríamos decir, pues, tú me dices, es que así es y está comprobado científicamente. Y yo te puedo decir, es que está comprobado científicamente que no es así y que no son lo que aparentan ser según transicionales. Simplemente son animales de una especie ya hechos desde un principio. Y si buscamos también los fósiles, vamos a ver ese mismo animal que podríamos decir, es que es un, una parte en la que va a evolucionar, ¿no? Ese animal. Es que hace tiempo, hace muchos años atrás, ya existía igual así como está. Pero bueno, vamos con respecto a lo que es el ADN y la complejidad de esto. Lo que menciona la evolución o lo que profesa es, la evolución no es más que cientos de miles de millones de accidentes favorables en cadena, o como tú dices, ramificado, ¿no? Y para que esto fuera posible, la evolución debía de haber seguido una trayectoria lineal y no tan diversa como toda la complejidad de especies que hoy habitan nuestro planeta, haciendo desaparecer las especies más atrasadas y dejando una única especie, la más desarrollada que prevaleciera por sobre las anteriores. Y esto no sucedió. Lo que hoy vemos es múltiples especies. O sea, no podemos decir como, es que estos son diversas porque fueron evolucionando así. No, sino que hay miles. O sea, no, o sea, es como que si dijéramos, es que quedó y este no evolucionó, pero este sí, y este sí, pero este no. Y ahí se quedaron como en escalones. Pero no, realmente es que Dios creó a todos los animales desde un principio complejos, diversas especies. Hoy en día ya se han extinto algunas, pero no es cierto, o sea, si fuera así, como tú dices, ¿no? Me mencionas hace poco que para que las casas no se reproducen y los otros, los humanos sí, y en el sentido de que, pues, como que transmites esos genes y va ahí creándose lo que es la mejoría, ¿no? La evolución. Pero resulta, o al menos lo que son las mutaciones son en general, el 98% de ellas son recesivas, es decir, que no son mejoría para el ser. Es decir, llega alguien con, o sea, un animal con una mutación y esta no lo hace un ser mejor o superior, al contrario, le es de perjuicio para su vida y no vemos ahí una evolución, sino al contrario, una recesión, ¿no? Pero bueno,
Un animal que realmente este animal que hoy en día existe y va en contra de todo esto de la evolución, yo no sé si lo has escuchado, es el escarabajo bombardero. Dentro de su sistema, este tiene dos sustancias, peróxido de hidrógeno e hidroquinona, dos compuestos químicos altamente corrosivos. Solo uno de ellos, o sea, solo uno de ellos estando en la espalda del escarabajo lo puede matar. Juntos haría que explote el escarabajo. En el momento adecuado, el regulador se libera para que se unan el peróxido y la hidroquinona y pueda salir una pequeña explosión a 100 grados centígrados, es decir, hacia sus depredadores y los animalitos que lo intenten molestar. La pregunta es, ¿cómo llegó a evolucionar el escarabajo sin morir en el intento? ¿No? Con esas dos sustancias altamente corrosivas dentro de sí y que una sola lo podría matar. ¿Cómo pudo evolucionar este amiguito? Si el simple intento, o sea, si en las dos, donde guarda esas dos sustancias, hubiera una abertura o algo, el animalito explotaría. ¿O para qué tendría, si se forma primero el regulador químico, con qué propósito? Si se forma primero la hidroquinona, mata al escarabajo. Entonces, ¿qué propósito tendría o cómo podría evolucionar este animalito si no fuera al instante Dios haciéndolo, ¡pum!, en el preciso momento, con las dos sustancias en su lugar, listo para utilizarlas? O sea, algo increíble realmente. Te deseo la palabra. Vale. Voy por partes otra vez. Respecto a lo de no estamos de acuerdo nunca, porque ninguno le va a creer al otro, pues hay una pequeña diferencia entre tus creencias y mis no creencias, porque yo no tengo casi creencias. ¿Cuál es la diferencia? Que yo sí me leí tus libros, pero tú no sé si te leíste los míos. ¿Leíste este? Específicamente, este. No. Siendo honesto, 100% honesto. Yo estoy siendo No. honesto, yo me leí la Biblia, incluso me leí la Biblia de dos religiones diferentes. No Ajá. lo he leído, ¿no No. es cierto? Entonces, por eso te ocurre o te está pasando, no te estoy criticando. Yo fui también, antes de ser una persona científica, era una persona esotérica. Así que también tuve creencias en su momento y me dediqué a leer justamente estas cosas y yo mismo me logré convencer de lo contrario. Por eso caes en muñeco de paja o espantapájaro, que es este tipo de falacia constantemente, porque tus argumentos no llegan a mi nivel y no es porque yo me esté sintiendo superior, sino porque tus fuentes o tus bases no son las mismas. Todos los argumentos que te doy, te los doy increíblemente complejos y tú me dices cosas como las que me acabas de decir, por ejemplo. Y al revés, yo te digo, sí, conozco el caso, es un OPAR. Y conozco también ese caso, es una fake news muy conocida en Internet. Lo mismo que con Megalodón y con todas las otras criaturas que supuestamente han encontrado en la actualidad. Dudo mucho que el ser humano haya vivido con animales tan grandes como los dinosaurios primitivos. Eso es otro punto aparte. Con respecto a los fósiles transicionales que están vivos en la actualidad, pues, insisto, léete mis textos, léete mis libros, y no me estoy refiriendo a que leas El origen de las especies, eso sería una estupidez en la actualidad, sino que leas libros académicos reales, papers reales, actuales, para que te des cuenta que no existe un concepto de fósil transicional en ciencia. ¿Ya? Porque es una escala de grises. No puedes separar en especies. De hecho, el concepto de reinos, reino animal, reino vegetal, fungi, protistas, son conceptos que en biología ya no se usan a nivel genético. Con respecto a los animales que ya están hechos de un principio, no podría ser así, porque tendrían que aparecer como lo dices tú, un dios, pum, arte de magia, aparecieron todos de golpe. Y la evidencia nos ha dicho que no funciona de esa manera. No ocurre de esa manera, tiene que ser un proceso para que ocurra. Respecto a lo de accidentes en cadena, pues no son accidentes. Noto que usan mucho la palabra casualidad y la palabra azar no es sinónimo de la palabra casualidad. Azar quiere decir que no podemos medir su probabilidad porque no sabemos qué va a pasar, pero no quiere decir que ocurrió por mera casualidad. ¿Ya? Y si es por eso, el mismo simple hecho de que nosotros estemos acá es increíblemente mucho más complejo que la misma evolución en probabilidad. Porque ¿cuál es la probabilidad que nos enfrentáramos en un debate? Para eso yo tuve que venirme de México, de Chile a México, tuve que hacerme una cuenta de TikTok, mis padres me tuvieron que crear, ellos se tuvieron que conocer, y si vemos la cantidad de probabilidades para que eso ocurra, es increíblemente grande. Los sucesos poco probables son bastante frecuentes, más de lo que uno pensaría.
Con respecto a lo de queda más desarrollada, insisto, parte primero leyendo metodología de la investigación antes de meterse con evolución. ¿Por qué lo digo? Porque no funciona así la evolución. No es el ser vivo más desarrollado, es el más apto. Y el más apto pueden ser distintas estrategias. Y el ser vivo más apto que conocemos a día de hoy son distintas especies de bacterias, porque no han tenido que evolucionar, no han tenido que cambiar en el tiempo. Su estrategia les funciona tal cual está. Y digo no han tenido que evolucionar, entre comillas, porque las bacterias también evolucionan, por si acaso. Con respecto a lo de que hay miles de especies, esto es una pequeña corrección, es una cantidad sobre el trillón de especies. Solamente conocemos 100 millones en la actualidad, aproximadamente, de animales complejos, porque ni contar la cantidad de bacterias, ya el número se escapa de nuestras manos. Respecto a lo de Dios creó todo, lamento mucho, no estoy en contra de que tengas una creencia, pero es un debate de ciencia. Citar a Dios, Dios no es una fuente comprobable por la ciencia. No estoy diciendo que no existe por eso, simplemente no es comprobable por la ciencia, y lo que no es comprobable por la ciencia no se puede usar como base ni como fuente, porque si es por eso, pues todos estarían peleando de cuál es su Dios verdadero, porque tú estás apelando al Dios cristiano y existen 800 dioses activos en la actualidad. 98 mutaciones son recesivas. Lo mismo de siempre, vuelve a investigar un poquito, averigua cómo es la ampliación de la síntesis moderna de la evolución para darte cuenta que la selección natural ya no se usa en biología. La selección natural es uno de los mecanismos tantos que existe. La mutación tampoco se usa tanto. ¿Por qué? Porque acabamos de descubrir que existe la transferencia horizontal de genes. Y la transferencia horizontal de genes no necesitas heredar genes. Basta con que te infecte un virus, basta con que te hibrides con otro organismo, basta con que mezcles genes de manera horizontal y no de manera vertical en el árbol de la evolución. Así que tenemos miles de leyes de la evolución para la evolución. Porque leyes, vuelvo a repetir, ley es algo que apela a una fórmula para comprobar una teoría. Y la teoría es un hecho comprobado a través de la investigación. Por algún motivo, no sé en qué momento habrá pasado eso, se usa la palabra teoría como sinónimo de hipótesis. Cuando los científicos usan la palabra teoría es algo comprobado. Cuando usamos la palabra hipótesis es que no está comprobado. Detalle para eso. Con respecto a lo del escarabajo bombardero, no recuerdo cuál es su taxón, pero busca coleópteros y encuentras organismos del escarabajo bombardero que el calor no existe, pero sí existen los componentes químicos, donde tiene uno de los componentes químicos y no está el otro. Sí conocía el escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero sigue siendo producto de la evolución. Si Dios hubiese puesto de golpe las cosas dentro de un escarabajo bombardero, ahí sí lo haces explotar, porque no lo preparas para eso, es un golpe químico brusco. Pero si tú lo vas preparando con procesos poco a poco, primero desarrollar las bolsas, después desarrollar eso, pues puedes tener un escarabajo bombardero. ¿Y cómo logramos tener un escarabajo bombardero? Pues extinguiendo un chingo de especies de manera natural, hasta que sobrevivió ese escarabajo con esa estrategia. Pero, insisto, te puedo, si quieres, después hacer un TikTok buscando taxón específico del escarabajo bombardero para demostrarte de que existen otros tipos de coleópteros que tienen glándulas similares, pero no disparan a 100 grados Celsius como lo hace el escarabajo bombardero. Porque tampoco me acuerdo su nombre científico en este momento, porque no venía preparado para hablar de taxonomía directamente. Te cedo la palabra. Ok, bueno, con respecto a lo del escarabajo, pues exactamente dónde están esos, según escarabajos sin los líquidos y con solo las glándulas, dónde están, ¿no? Pero bueno, quiero recurrir con respecto a lo que son las proteínas. Ok, hablemos de proteómica entonces. Ajá, y bueno, los aminoácidos son moléculas especiales que forman una proteína cuando se conectan en una secuencia específica, ¿no? Entonces, la célula más... ¿Me lo puedes repetir que se me escuchó cortado? ¿Se escuchó cortado? ¿Me lo repites? Sí. Aminoácidos. Aminoácidos son moléculas especiales que forman una proteína cuando se conectan en una secuencia específica. La célula más sencilla contiene miles de diferentes tipos de proteínas y miles de millones de cada tipo. Si es fantástica la construcción de la célula, aún más fantástica es la manera en que se construye. Ahora, hay varios problemas como para decir que se pudo formar de la nada o por evolución estos aminoácidos y esta proteína. En primer lugar, los aminoácidos se tienen que formar primero, pero el oxígeno en la atmósfera hubiera destruido los aminoácidos. Y si no había oxígeno, los rayos ultravioletas del sol pasarían y los destruirían. Es decir, no
habría aminoácidos antes, o sea, no podría haber una proteína, no podría haber una célula sin los aminoácidos, y los aminoácidos no se podrían crear solos porque serían, si a lo mucho, si podrían acaso, hubieran sido eliminados por el oxígeno o por los rayos ultravioletas del sol. Luego, las proteínas súper complicadas como DNA y RNA se requieren para producir enzimas, pero enzimas se requieren para producir DNA y RNA. Entonces, no puede existir una sin la otra, ¿no? Se requiere para producir enzimas las proteínas y enzimas se requieren para producir DNA y RNA. Entonces, es algo muy complejo. Pero entonces, no pueden existir una sin la otra y por lo tanto, como el escarabajo bombardero no puede existir sin uno de los dos líquidos o con un nada más o con un proceso en el que se le está formando ahí las dos glándulas para poder tener ambas sustancias. Pero bueno, vamos ahora con respecto al ADN. El ADN, pues como sabemos, es un sistema de codificación súper complejo y increíble, realmente. La forma que tiene es como una escalera de 40 centímetros de largo en cada célula. La molécula ADN es una fábrica sofisticada que produce nuevas proteínas para el crecimiento o reparación de la célula. Entonces, algo tan complejo como eso. O sea, yo podría decirte, ¿los libros tienen un creador? Sí. Alguien se sentó y empezó a escribir y a diseñarlos y los formó, ¿no? Un edificio tiene un creador. Alguien diseñó unos planos y alguien lo construyó. Un edificio tiene un creador. Un libro tiene un escritor. Un pintor, no, las pinturas no se crean de la nada. Llega alguien y decide pintar, hacer un trazo y hacer una pintura. Entonces, toda cosa en la tierra tiene un creador. Toda creación tiene un creador. ¿Ok? Entonces, este ADN lleno de información, lleno de tanta información, como si fuera un libro, literalmente, lo llaman el libro de la vida. No pudo haber sido creado de la nada, llegar y meter toda esta información así por arte de magia, si no fuera por alguien superior, con el conocimiento superior, con el poder capaz de hacerlo. Y esa persona es Dios, que agarró y dijo, con su poder superior, con su inteligencia superior, y formó y creó el ser humano que vemos hoy en día, con su ADN, esos aminoácidos que son imposibles de crear de la nada, Dios los creó y formó la célula. Y no solo eso, sino que todo tiene un creador. Y bueno, te cedo la palabra. Iba a decir algo más, pero se me fue. Vale, te propongo de que te doy esta respuesta, me la contestas y doy la última respuesta y cerramos el debate, porque si no va a ser eterno, obviamente. Como tú partiste, pues yo termino, digámoslo así. Vamos por partes. Lo primero, que no es necesario que tú me digas todos los datos que estás leyendo en este momento sobre el ADN, porque soy de biología, así que pues me sé la cantidad de pares de base que necesitas para el ADN. Me he extraído yo mismo ADN y lo he sintetizado en laboratorio también. O sea, realmente no estoy lejos de eso. He manejado cámaras CRISPR-Cas, así que tampoco es una materia desconocida para mí, así que puedes, como se dice, simplificar un poco el lenguaje para el público y para mí no hay problema porque yo te entiendo perfectamente lo que es eso, así que lo puedes decir en palabras más sencillas. Acá me tomé un apunte y se me olvidó lo que era, así que te salvaste, dice ¿dónde están? No olvidé por qué puse eso, así que no te lo puedo debatir porque no me acuerdo qué es lo que era el dónde están. Ah, lo de los escarabajos, pues están vivos, te lo voy a buscar. Se cayó el router, pero creo que no se cortó de internet porque Diosito se enojó. Ah, El científico tiene que ganar, el cristiano que tiró el router. Estoy bromeando por si acaso. Ya, los aminoácidos forman proteínas, etcétera, etcétera, en la complejidad de la vida. Ok, la vida tiene que tener un creador y siento que con esto me voy a medio condenar un poco. Pero te voy a hacer una pregunta antes de continuar. Solamente una pregunta, todavía no te cedo el paso. ¿El ser humano puede crear vida? ¿Podemos crear ADN, algo tan complejo como el ADN? no, crear vida no. Perdón, me hice mal la palabra, pero ¿podemos crear algo tan complejo como el ADN? A ese nivel, no. Hay cosas complejas, pero no a ese nivel.
Ok, no lo podemos crear al nivel de la vida. Se llama Mycoplasma laboratorium, una bacteria artificial creada en laboratorio hace 5 años y en la actualidad la acaban de mejorar. Todo su material genético fue creado en laboratorio. Y eso yo también lo he hecho con mis propias manos, no al nivel de ese paper de agarrar una bacteria a la carcasa y modificarle su genoma, pero sí al nivel de crear secuencias de ADN básica en el laboratorio. Lo he hecho. Así que me consta que es real. Pero claro, tú me podrías usar eso como un argumento en contra y decirme, entonces tú eres una persona inteligente diseñando algo. Yo no estoy sacando los materiales de la nada, a diferencia de Dios. Ojo, ¿cómo se formó el aminoácido sin oxígeno? Vuelvo con lo mismo. ¿Por qué me haces ignoration elenchi? Me cambias el tema. Estamos hablando de evolución, no de origen de la vida. El origen de la vida, la ciencia todavía no lo tiene resuelto. Pero si quieres responder un poco de eso, algo de evidencia que tenemos dentro de esa hipótesis, esto, que es un uracilo, que me lo tengo aquí tatuado, lo hemos encontrado en meteoritos. Y los meteoritos lo he visto. Hay un meteorito en Atacama, en el Museo del Meteorito, que en su interior tenía guanina. Entonces, la respuesta más probable es que los componentes de la vida no se formaron en la Tierra como se pensaba antes por la ciencia en la biogénesis, sino que se formaron en el espacio. ¿Tenemos evidencia de eso? Por supuesto que sí. El Observatorio ALMA ha detectado la presencia de glicoaldehídos en una estrella que está en otra galaxia. O sea, sí se forman materiales orgánicos, biológicos, sin la necesidad de que exista todavía el ser vivo. Eso es una cosa. Ahora, así que con respecto a que una cosa necesita la otra, no necesariamente porque se podrían haber formado en el espacio. Ojo, no estoy asegurando la hipótesis de la exogénesis, pero hasta el momento es la que más fuerza tiene en temas de astrobiología y del origen de la vida. Dato curioso, el siguiente capítulo del próximo viernes, aprovecho de spamearme, viene el capítulo en wikiseba.tv del origen de la vida. No puede, eso del escarabajo de no puede existir uno sin lo otro, lo acabo de responder con lo otro. Respecto a lo del diseño inteligente, vuelvo con lo mismo, me cambiaste el tema de la evolución a origen de la vida. Acá me tengo algunos apuntes. Primero, la vida está mal diseñada. O sea, ¿qué clase de creador nos creó a nosotros? Nos creó con enfermedades, tú mismo dices que nos vamos enfermando cada vez más. Las jirafas es el mejor ejemplo para eso. Tenemos un nervio, los mamíferos, que va desde aquí hasta aquí, cortísimo. Cuando las jirafas del ancestro común que tenían estiraron el cuello, estiraron muy entre comillas porque es un proceso de evolución, no un proceso de que yo estire el cuello, ese nervio literalmente parte en el mismo punto y termina en el mismo, pero se da una vuelta gigante, un gasto de energía completamente inútil. Así que la vida sí está bien mal diseñada. Segundo, el diseño inteligente viola por completo el principio de parsimonia. No funciona la navaja de Ockham con diseño inteligente para nada y no se puede violar el principio de parsimonia en este caso que es el origen de la vida. Segundo, Dios no es falseable. Vuelvo a insistir, un diseño inteligente, un creador, aunque no sea Dios, aunque seamos nosotros en el futuro haciendo una Matrix, o sean extraterrestres que crearon la vida en la Tierra, es lo mismo, no es falseable. Insisto, metodología de la investigación. Si tú lo investigas bien, no puedes hacer una hipótesis si no tienes cómo falsearlo. O sea, yo no puedo decir que la evolución existe si primero no puedo decir que la evolución no existe. A Dios no lo puedes desmentir y no lo puedes aprobar. Por ende, no es un principio falseable por la ciencia. Por ende, no se puede verificar de manera empírica. Las cosas en ciencia se comprueban a través de la experimentación. ¿Cómo vas a experimentar a Dios? Por eso yo no estoy asegurando el origen de la vida con ninguna teoría, porque no hay ninguna todavía, son hipótesis. Porque no tenemos cómo experimentar el origen de la vida. ¿Tenemos cómo experimentar la evolución? Por supuesto que sí. Hay infinitos laboratorios en el mundo de genética que extraen ADN y lo secuencian para ver los orígenes filogenéticos de cada proteína. Y sabemos de qué animal viene cada animal sin haber tenido el registro fósil, como te lo había dicho, porque ya hace mucho que no estamos al nivel de Darwin. Y por último, la inteligencia no es observable. Para que exista un diseño inteligente, tiene que haber una inteligencia. La inteligencia no es un concepto científico. Tú no eres más inteligente que yo y yo no soy más inteligente que tú. Simplemente he agarrado más conocimiento científico que tú. Es una diferencia entre lo que es inteligencia y entre lo que es tener conocimiento. La inteligencia, a pesar de que salgan con su cosa de que existe la inteligencia múltiple y eso, no es un concepto que se haya comprobado por la ciencia. La inteligencia simplemente no existe. Esa es otra cosa. Lo de que el ADN es complejo y a fuerza debe tener una función, pues te voy a mencionar. Nanobacterias no son seres vivos, son cristales. Nanobios no son seres vivos, son cristales. Los virus no son seres vivos, son complejos supramoleculares. Los priones no son seres vivos, son proteínas. Todos ellos existen y, claro, cumplen ciertas funciones, pero también encontramos ADN disuelto en el agua, que no está haciendo nada, no está codificando nada, está simplemente ahí.
como tal vez ocurrió en el principio, en el origen de la vida. Las moléculas llegaron del espacio, se encontraron y como tienen cargas polares y cargas apolares, reaccionaron en ellos creando lo que conocemos como vida con las condiciones iniciales de la Tierra, que por si acaso ya fue comprobado 100% por la ciencia, 4.600 millones de años después de un choque que se llama el Gran Impacto que creó nuestra Luna. ¿Cómo sabemos esa evidencia? Porque fuimos a la Luna y trajimos rocas desde allá y las pudimos investigar a nivel molecular. Así que podemos saber qué edad tiene la Tierra independiente de los otros argumentos. Entonces, el ADN no necesariamente tiene una función en la naturaleza, a veces anda suelto por ahí. Entonces, ¿podríamos tener algo anterior a la vida? La respuesta es sí, se llaman coacervados y los puedes hacer tú mismo con materiales didácticos para la familia. ¿Cómo lo haces? Agarras aceite, agarras agua, los mezclas, obviamente el aceite con el agua no se mezclan, los bates y se hacen burbujas de aceite. ¿Qué es lo que es una célula? Una burbuja de lípidos, de aceite, que encierra agua. Muy sencillo, hacer un coacervado. ¿Cómo se puede hacer un progenote? Pues vamos al laboratorio, agarramos esos coacervados y les metemos ADN. Y tenemos un progenote, el posible antepasado del primer ser vivo. Entonces, tú me acabas de decir una frase que me llamó mucho la atención y me choca un poco con tus propias creencias porque dijiste, es imposible crear vida de la nada. El diseño inteligente o la creación divina o cualquiera de esas cosas es literal crear algo de la nada. La evolución, la biogénesis, estás teniendo un proceso para hacerlo. Y tú me podrías decir, ¿el Big Bang salió de la nada? Tampoco. El Big Bang salió probablemente de algo que se llama la inflación cósmica. Pero ahí nos vamos a desviar del tema y preferiría que ahora en la última vuelta volvamos a la evolución y no a la creación de la vida ni ese tipo de cosas. Te cedo la palabra. Ok, bueno, mira, la Tierra misma está girando a una velocidad de 1000 millas por hora en el Ecuador. Si girase a 100 millas por hora, la noche y el día se prolongarían 10 veces. Las plantas se abrazarían de día y los sembrados se destruirían por las heladas de la noche. Si la Luna solo estuviera a 50.000 millas de la Tierra, algo más de 80.000 kilómetros, las mareas inundarían toda la Tierra seca, incluyendo las montañas. Si los océanos fueran más profundos, el anhídrido carbónico y el oxígeno serían absorbidos del todo y no podrían existir las plantas. Si la atmósfera fuera más liviana, millones de meteoritos que son quemados en el aire caerían en la Tierra y provocarían terribles incendios. Tú me mencionabas que la vida está mal diseñada y yo anteriormente había mencionado que la vida fue creada perfectamente, pero debido al pecado, al comer Adán y Eva, esa vida perfecta se deterioró y lo que hoy vemos, lo que decimos y hablamos al principio, la segunda ley de la termodinámica, debido al pecado. Y esa es la razón de por qué hay tantas enfermedades y problemas ya hoy en día. Segundo, hay 4 cosas, o sea, podemos creo que investigar incluso más, pero 4 leyes que simplemente destrozan la evolución y es la segunda ley de la termodinámica, la ley de la probabilidad, lo que es la edad de la Tierra y los cálculos que hay ahí, luego también lo de los fósiles. Y aparte, yo me gustaría preguntarte a ti, Wikiseba. Esta es una pregunta para ti. Sí, sí. Según tú, ¿qué pasaría contigo al morir? ¿Qué pasa contigo cuando cesa la vida, según para ti? ¿Quieres que te lo responda ahora o cuando me toque el turno? Como vea, ahora si quieres. Vale, si te lo respondo como científico, la respuesta es no tenemos idea de qué ocurre después de la muerte. Así de simple porque es lo mismo que Dios, no es algo falseable, así que no sabemos qué es lo que viene después de la muerte. Si tú me lo preguntas desde el punto de vista de mis no creencias, pues simplemente nos apagamos como una máquina. No hay un cielo, no hay un infierno, no existen ese tipo de cosas. Para mí. Ok. Muy bien, y es totalmente respetable, ¿verdad? Lo que yo creo es que Dios es el creador de todo. Como te dije, todo tiene un creador aquí en la tierra. Entonces Dios nos creó a nosotros también. En el jardín del Edén creó todas las especies, todos, desde lo más chiquito hasta lo más grande, hasta lo más complejo, lo más inteligente. Y nos dio la oportunidad de decidir entre si elegir a Dios o el pecado. Y lamentablemente Adán y Eva eligieron comer del fruto prohibido y pecar. Y ese pecado pasó hacia todos nosotros, hacia todos los hombres, porque dice un versículo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, yo por mi pecado, que es algo
que todos vemos en el sentido de que la moral de las personas, hoy en día los homicidios, las violaciones, el robo, tantas cosas malas hoy en día que han sido por lo mismo la degradación del hombre, la moral del hombre, lo cual se llama pecado, todas esas cosas que van en contra de Dios. Y ese pecado nos condena. Y yo creo, y la Biblia nos dice que vamos al infierno por nuestros pecados. Pero ese versículo dice, pero la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, pero Dios nos regala la vida eterna. ¿Cómo? Muchas personas creen que Dios es un ser malo porque hoy en día hay enfermedades, guerras y problemas en el mundo. Pero la verdad es que esos problemas son producto de nosotros mismos. Y Dios es amor, pero es justo. Es amor porque vino a la tierra a morir por nuestros pecados y a salvarnos, a dar su vida por nosotros. Y es justo porque tiene que castigar el pecado. Y nos da la oportunidad, dos opciones: decidir creer en Dios y arrepentirnos de nuestro pecado, o decidir no creer en Dios y desecharlo. Pero toda acción tiene una reacción, y de desechar a Dios, rechazarlo y no creer en Él, tiene sus... Volteamos a ver, salimos un segundo a la calle y vemos y damos la vuelta y vemos toda la naturaleza, todo lo que hay a nuestro alrededor, y vemos y decimos, oye, esto tiene un creador. Esto no pudo haber sido forma de el azar, casualidad, como quieran llamarlo. No pudo haber sido. Todo está tan perfectamente diseñado, tan perfectamente encajable, que es imposible que haya sido producto de algo fuera de alguien inteligente con el poder para hacerlo. Eso es lo que yo creo y en lo que esa es mi creencia. Y en la Biblia, tú me mencionaste además que la Biblia no era algo que científicamente comprobable, pero hay muchas Dije Dios, no la evidencias, Biblia. La Biblia la estudia la historiografía. Perdón que te muchas interrumpiera, evidencias, ah, sí, pero no sí, dije eso. muchas, muchas evidencias de que la Biblia es verídica, si lo vemos desde el punto de vista histórico, arqueológico, también científico, tantas cosas que prueban que la Biblia es totalmente confiable y fidedigna, desde el momento de que tiene más manuscritos que cualquier otro libro en toda la historia. Espérame un poquito. Carla, Uh-huh. please. Y ahora sí continúa, perdón. Es única en su continuidad, en su circulación, en su traducción, en su perseverancia, en sus enseñanzas, en su influencia sobre la literatura, demostrando que la Biblia es totalmente algo divino hecho por Dios y totalmente confiable. Te cedo la palabra. Vale, primero lo que quiero argumentar no es contra ti, sino es contra alguien que puso en los comentarios la palabra sexo. No sé qué esperan diciendo sexo hacia él que es religioso, y si con eso se quieren sentir más inteligentes, pues no, estás quedando como un idiota ahí en los comentarios. Tengan respeto. Eso es lo primero. Lo segundo, manejas muy bien la Biblia cristiana, te felicito, pero no manejas ni uno de los conceptos científicos, porque dijiste anhídrido carbónico. Me da la sensación de que todo lo que lees no lo tienes dentro de tu conocimiento, porque si no hubieses dicho dióxido de carbono en vez de anhídrido. Eso es lo primero, porque pues suena como que estuvieras debatiendo en la época de Darwin, justamente. Si la Tierra girara a velocidad, no sabía que eras terraplanista o geocentrista. Pues te voy a poner un ejemplo claro y ya con esto vamos terminando. Si tú agarras una mosca, la pones dentro de un automóvil, la mosca no va volando a toda velocidad junto con el automóvil porque se genera un nuevo medio dentro del automóvil. La mosca vuela tranquilamente dentro del automóvil. Lo mismo pasa en un avión. El avión vuela a una velocidad horriblemente grande y yo camino, me levanto en el avión y voy al baño. Tranquilo, caminando normal, porque se genera un medio. ¿Cuál es el medio? La atmósfera y el planeta en sí. Así que la Tierra sí puede girar a velocidades increíbles porque se han calculado y las podemos observar en otros planetas. Lo de que el pecado deterioró a los seres vivos y Adán y Eva y lo del pecado original, pues yo no veo jirafas mascando manzanas en la Biblia. Dios castigó al hombre, y que más encima me parece una manera machista de tratar a nuestra especie humana, porque también había una mujer. Entonces Dios castigó al hombre, me lo permite decir de manera científica, Dios castigó al ser humano, al Homo sapiens sapiens, por comer una manzana. Entonces, ¿por qué Dios se le ocurrió castigar a las jirafas, haciéndole un nervio malo, y a todos los animales que tienen la regla, y todos los animales que tienen que parir con dolor? ¿Qué le hicieron el resto de los mamíferos euterios a Dios?
¿Acaso todos se pusieron todos los mamíferos euterios? Porque no es una regla para todos los animales, ni para todos los mamíferos. ¿Se les ocurrió comer del mismo fruto prohibido? Que el fruto prohibido según textos babilónicos, porque hay que tener en cuenta que la Biblia es un remake de textos babilónicos y de textos mesopotámicos. El pecado original estaría más basado en algo no canon para la Iglesia católica y para la Iglesia cristiana, que es tener directamente relaciones con el diablo. Y eso tú lo puedes encontrar en textos babilónicos. ¿Por qué nunca he creído en las cosas de la Biblia? Pues porque no es Gilgamesh, o sea, léete las crónicas de Gilgamesh y te vas a dar cuenta que la Biblia es casi como cualquier anime que se basaron en otro anterior para hacer uno supuestamente mejor. Porque al final todo es una copia de Pokémon. ¿Para qué estamos con cosas? Digimon no vale y tampoco vale Yu-Gi-Oh! Y respecto a la de que no, respecto a la cátedra religiosa que me diste recién, pues si yo no me arrepiento y después de la vida me va a Dios a castigar, sin embargo, tú por creer no vas a tener el mismo resultado, pues es apelar primero al argumento ad ignorantium. No sabemos lo que hay después de la muerte, estás asegurando que hay algo después de la muerte, porque te basas en la fe y no en la evidencia. Eso es lo primero. Y segundo, pues existen más religiones, o sea, estás asumiendo de que si tú oras con miedo para que no te vayas al infierno y te vas al cielo, pues no pasó nada, porque fui creyente toda mi vida. En cambio, yo tengo un destino diferente. Nunca creí en Dios, es más, dije cosas blasfemas en contra de Dios que no las voy a decir por respeto a ti, y ¡pum! Me muero y me encuentro con Dios y me manda al infierno. Pero eso es asumir que el Dios cristiano es el verdadero. ¿Qué pasa si te mueres y no seguiste las creencias de Vishnu? Pues Vishnu te va a destruir junto con sus multiversos y sus creencias de los hindú. ¿Qué pasó si te moriste y la respuesta era un Dios que ya está extinto y viene Quetzalcóatl y te arranca el corazón y te sacrifica ahí bueno, yo no sé mucha historia y mi novia se está riendo porque ella es experta en historia, pero ¿me entiendes el punto? O sea, estás asumiendo que Dios, Dios que va a existir después de la muerte va a ser el cristiano. ¿Y qué pasa si no era Dios y éramos un programa de computadora? Infinitas respuestas. Por eso es argumentum ad ignorantium. Estás apelando a la ignorancia, al no saber lo que hay. Con respecto a la termodinámica, ya te lo refuté muchas veces, así que no te lo voy a refutar otra vez. La ley de la probabilidad, busca lo que es la biblioteca de Babilonia y te vas a dar cuenta que toda la conversación que hemos tenido el día de hoy en este debate, un software ya la escribió antes que nosotros, por probabilidad, azarosamente. Así que todo lo que pasa y todo lo que ustedes están diciendo y todo el chat que están escribiendo acá, si tú lo buscas, es una página web por si acaso, si lo buscas en la biblioteca de Babilonia, te vas a dar cuenta que está todo escrito tal cual está. Incluso está hablando de la biblioteca porque yo estoy hablando de la biblioteca. Y es puro azar. Lo dejaron ahí corriendo eternamente y se puede demostrar que con el azar salen cosas bastante complejas. Y lo respecto a lo del cálculo de la Tierra, pues ya dije, las rocas lunares, la evidencia del carbono 14, y ya sé que vas a usar pseudociencia para contrarrestarme eso, pero ese es el final del debate para mí. Entonces, dos cosas sí que quiero agregar antes porque tú te diste el derecho de hablar de Dios, pues yo me voy a dar el derecho de hablar de ciencia. Entonces, dos cosas que quiero agregar antes de terminar. Espero que no te hayas sentido muy agredido por mí en el debate. Traté de ser lo más respetuoso posible. Creo que en ningún momento te insulté ni nada. Pero como te dije, yo iba a ser duro y voy a usar los conocimientos que tengo. Entonces, espero que el debate te haya sido agradable. Por lo menos para mí lo fue. Eso es lo primero. Y lo segundo es que te quiero dejar un pequeño cuestionamiento para ti. Así como tú me dejas el cuestionamiento de qué es lo que hay después de la vida para que yo me arrepienta de mis pecados y vaya a predicarle a las jirafas también para que se arrepientan y les cambie el nervio del cuello, y lo estoy diciendo en broma también en parte, yo te quiero dejar el siguiente cuestionamiento a ti. Ok. Para mí, el proceso de pasar de ser una persona esotérica a pasar a ser una persona de ciencia fue muy difícil, porque es muy fácil cuestionar las creencias de otro, y te lo acepto y te lo aplaudo. Qué bien que no me creas nada de lo que he dicho. Te lo aplaudo, en serio que te lo aplaudo. Gracias. Pero lo más difícil es cuestionarse a uno mismo. ¿Por qué? Ajá. Porque tú estás creyendo en estas cosas por fe. Ojo, no estoy cuestionando tu fe. Conozco muchas personas de ciencia que no mezclan su creencia de Dios con la ciencia, la mantienen aparte. Entonces, lo que te quiero invitar a hacer es que por primera vez te cuestiones un poco más tus creencias. Créeme que vas a tener una gran sorpresa si te lees este librito entero. Parte con este libro, porque yo ya me leí la Biblia, al igual que tú. Entonces, ahora te toca a ti hacer lo mismo que hice yo. Parte leyendo un libro de metodología de la investigación, entiende lo que es la metodología de la investigación, analiza todas las falacias que usaste en este momento, en este debate, empieza a aprender sobre falacias, yo todavía sigo en el aprendizaje de eso, y después, si quieres aprender realmente sobre la evolución como tal, no te sirve un libro,
No te sirve el origen de las especies de Darwin, ni te sirve un video de YouTube. Te invito a que leas papers reales y comprendas cómo funciona la simbiogénesis, la proteómica y la genética actual. Te invito también de que un día, en vez de ir a una iglesia, te des el trabajo de ir a un laboratorio de genética. Los científicos no son mala onda. Bueno, hay algunos que sí, por eso yo estoy en divulgación, para decir, ya dejen de creerse de dioses porque los científicos no lo son, somos personas normales. Entonces, si puedes ir, incluso yo te puedo dar el contacto de algún laboratorio de biología molecular o de genética para que te muestren cómo sintetizan ADN y para que te muestren un cladograma filogenético de proteínas y cómo lo sintetizaron y veas que la evolución ya se comprobó por medio de la genética. Porque la discusión que todavía existe de la no evolución es porque es una discusión pasada y no se han enterado ustedes que ya la demostramos. Entonces, ¿por qué no se han enterado que la hemos demostrado? Porque lamentablemente, y es uno de los más grandes defectos de la ciencia trabaja para científicos. Y es horrible. Yo siempre me quejo de eso. Por eso yo no me considero cientificista. Por eso aparecen personas como yo, haciendo divulgación científica, que mi objetivo es que el lenguaje técnico de la ciencia pase a las personas que no manejan ese lenguaje técnico. ¿Me entiendes? Porque los científicos sí han pecado mucho de ser elitistas, dejarse la ciencia para ellos, y eso ha generado este problema, que no se enteren de estas cosas. A eso súmale los medios de comunicación amarillistas que inventan noticias por segundo, si es por no decir más, porque realmente es una cantidad de información brutal que llega en Internet que es falsa, donde sacan de contexto la información científica. Entonces, dicen, descubrimos un glicoaldehído en una estrella. Título que le ponen, acabamos de descubrir cómo se originó la vida a través de la ciencia. Mentira, porque como te dije, la evolución está comprobada, el origen de la vida no. Entonces, te invito a que hagas ese ejercicio, a que por primera vez leas la postura opuesta. Yo lo hice y por eso quise debatir. Entonces te invito a que tú también leas la postura opuesta, pero que lo trates de hacer, y te lo encargo de corazón, aunque no creo en el corazón, lo digo simbólico, con el corazón físico sí, te lo encargo de corazón, que lo hagas sin sesgos. Deja tus sesgos de lado, no vayas con él, voy a leerlo para discutirlo, no. Léelo como que no supieras nada ni de Dios ni de ciencia. Y trata de entenderlo por primera vez. Lee de ontogenia, lee de filogenética, incluso si quieres llegar más allá, ya se está experimentando un poquito con la astrogenómica, por si quieres leer y ver cuáles son las hipótesis que se manejan de origen de la vida en la actualidad. Ese es el encargo que te hago, porque nunca te voy a juzgar por creer en Dios, porque yo alguna vez fui una persona esotérica y también tuve creencias. Entonces lo que te invito es a cuestionarte. Obviamente es tu decisión si lo quieres hacer o no. Ok, bueno, la verdad, muchas gracias. O sea, yo te dije, o sea, gracias por esta invitación también, porque pues es un gusto poder estar aquí y tienes, o sea, la verdad es que me alegro que sin moderador pues pudimos hablar en paz, cada quien Sí. diciendo lo que tenía que decir sin problemas, ¿no? Y inevitablemente, o sea, yo, gracias en serio por todo y no creo ¿cómo decirlo? Las cosas que tú me dijiste, ¿no? Aún así mi creencia sigue como va. Y lo Y sé, y lo sé. sí. Y yo te agradezco por esta oportunidad. Y como te había comentado, la invitación sigue en pie si después quieres, ya después de que no tenga coronavirus, y quieres con mi pastor de jóvenes y ingeniero bioquímico, que todos estos datos en parte son cursos que él dado en nuestra iglesia, por lo mismo, de que a él le gusta eso, y él ha investigado mucho más con respecto a eso. Y pues, gracias, la Sí. Y yo creo ¿Mm? que no es muy difícil creer en Dios. Me refiero a que tú sales a la calle y simplemente con la creación ya tienes ahí una evidencia clara de que hay un creador. Simplemente con la creación. Vale, Y te lo agradezco. Así otra sí. cosa más, perdón. Tú me habías dicho, ¿cómo saber que tu Dios es el verdadero? Bueno, yo sé que es el verdadero por la Biblia. Sé que hay muchos otros dioses, pero el único Cristo, o sí, el único Jesucristo que viene es en la Biblia, ¿no? Y cómo sé que lo que yo creo es verdad, porque, bueno, yo al menos, o sea, yo sé, tú me dijiste que ya leíste la Biblia, no entiendo por qué no cayó ahí el 20 si ya leíste la Porque yo Biblia. ya creía en Dios y dejé de creer, fue al revés de ti. Tú nunca has sido ateo, a diferencia mía. Yo sí he sido creyente. Ok, pero pues ahí está la verdad. Y cuando llega al corazón y el Espíritu Santo te hace entender eso, te convence tu pecado y te hace entender
lo que Dios hizo por ti, que a veces hay personas que tardan tiempo en entenderla, porque a veces no reconocen su pecado o mil y un razones, pero en la Biblia está la verdad, e incluso la Biblia estaría interesante, la verdad, también hacer un video con respecto a las evidencias que hay en la Biblia. Yo en lo personal lo haría, y yo creo que tú harías un video refutando la Biblia, pero cada quien, ¿no? Pero la No, verdad, no soy divulgador de ciencia, no, no divulgo el ateísmo. El ateísmo es mi no creencia, pero no voy a divulgar ateísmo, así que no voy a refutar la Biblia. A menos que me pidan evidencia científica de eso, voy a decir que no hay. Algunas sí, Pablo sí es un ser comprobado que existió, por ejemplo. ok. Pero en fin, yo estoy muy agradecido, gracias Wikiseba. La invitación sigue abierta para lo que te había comentado con respecto a mi amigo bioquímico. Y pues muchas gracias a todos los demás también que estuvieron en el en vivo el día de hoy. Y pues nos escucharon hasta el final. Sí, de hecho tuvimos una alza de 14.000 personas viendo en paralelo. Quiero decir una última cosa, y es porque yo nunca me las he dado de esconder o de ser una persona falsa. Para mí me parece una falta de ética terrible que una persona que estudió bioquímica esté difundiendo eso en una iglesia. Es mi opinión, no te la tomes a personal, pero para mí una persona de ciencia no debería hacer eso porque pues justamente hablábamos de la metodología de la investigación. Lo de que Dios siente y eso, pues no quiero entrar en un debate religioso. Acá mi novia es que es atea, yo la puedo, perdón que te use un experimento mental, la puedo agarrar, le puedo poner electrodo en la cabeza, la puedo hacer creer en Dios, la puedo incluso hacer que se desdoble y eso lo hemos comprobado también en laboratorio. Pero eso yo creo que lo dejamos para otro tipo de debate que sería como de debate de creencias y no debate de hechos. Así que pues también agradezco a todas las personas que vieron y pues me despido. ¿Sale? Hasta luego, gracias. Bye bye, chao.